Hola, bienvenidos a todos. Bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que es el ámbito de conocimiento de la comunicación y cómo se debe gestionar la comunicación antes y durante el proyecto, ¿no? Bueno, la comunicación, como todos sabemos, es ese intercambio de información entre diferentes personas y existen diferentes modos, ¿no? Eh, Ese intercambio de información entre varios individuos para aportar o recibir información existiendo un emisor, un receptor y un mensaje. ¿Qué objetivo tiene la comunicación? Bueno, pues esa necesidad del ser humano de ser un individuo social y obtener respuestas y llegar a acuerdos. Muy importante las comunicaciones a nivel global, no solamente a nivel proyecto, pero sí que nos pueden dar lugar a que la comunicación, a que tengamos éxito en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, partimos de la premisa de que si no hay comunicación, los equipos de gestión de proyectos tienden a desmoronarse, esa pérdida de cohesión en los equipos y también esos elementos o esa información que se pierde por una mala traducción, hay una pérdida del objetivo y de los plazos, así como de los aspectos importantes del proyecto. Está claro que con nosotros como directores de proyecto, aunque dediquemos muchísimo tiempo a planificar y a preparar todo para llevar a cabo el proyecto, siempre hay un riesgo implícito en la parte de ejecución y elaboración de ese proyecto, ¿no? Y por lo tanto, una de ellas es la descoordinación de los miembros del equipo y la pérdida de la estabilidad del desarrollo pues, del propio cronograma y la consecución, o sea, y la consecuencia de elaborar ese producto final de manera defectuosa o tardía, como se establece en esa etapa de planificación. Normalmente, cuando aparece esta descoordinación y el caos, en muchas ocasiones con una buena comunicación se consigue minimizar e incluso desaparecer, ¿vale? Por lo tanto, que establecer ese plan, que es lo que nosotros vamos a definir, el cómo, el qué y el cómo debemos comunicar, que establezcamos en ese plan esos mínimos que nos va a permitir, con poco esfuerzo, el control sobre la evolución del proyecto y los trabajos realizados para el desempeño, ¿no? Además de todo esto, esas buenas prácticas que vamos a llevar a cabo en la gestión de los interesados es fundamental alinear las expectativas con el objetivo del proyecto, evitar esos riesgos y evitar esas situaciones críticas, ¿vale? Que por lo tanto nos pueden dar lugar a problemas. El procedimiento de lo que sería la planificación de las propias comunicaciones dentro del proyecto, lo que intentamos es dar ese enfoque para cubrir esas necesidades de comunicación del proyecto y dar esa información a los interesados, teniendo en cuenta cómo es nuestro equipo, dónde lo realizamos dentro de qué organización y, por supuesto, cualquier otra restricción que podamos tener. Por lo tanto, al final, lo que intentamos es plantear el qué y el cómo debemos comunicar a lo largo del proyecto y sí que hay que adelantarnos esa posibilidad de necesidad de malos entendidos, ¿no? Bueno, una vez que te pasamos esa etapa de planificación como directores de proyecto, existe esa segunda parte, o sea, esa tercera etapa que sería la ejecución. Durante la ejecución como director del proyecto, el 90% de nuestro tiempo va a ser comunicación y trabajo colaborativo. Por lo tanto, comunicar sobre la marcha y no tener las cosas bien definidas y bien claras, como sabéis, esa falta de previsión es la peor manera de afrontar un proyecto y por lo tanto también en la comunicación, ¿no? Eh, Aunque os parezca mentira, como directores de proyecto, ese tiempo, o sea, hay un gran trabajo en esa fase 2 de pensar y sentarnos y demás, pero en esa etapa 3, como hemos hablado en muchas ocasiones, va a haber una gran carga de reuniones, esa carga de reuniones supone una comunicación y por lo tanto sí que lo debemos tener en cuenta, ¿no? Para que veáis un poco a qué niveles nos movemos, si nosotros queremos establecer o saber los canales de comunicación que debemos de manejar, por ejemplo, si consideramos a n el número de interesados con esta fórmula, que son 10 interesados, que el ejemplo es muy simple, con muy poquitos, hay 10 interesados que nos generan 45 canales de comunicación, ¿vale? Por lo tanto, imaginaros la cantidad de brechas que se pueden generar a lo largo del proyecto. Por lo tanto, es muy importante que esa comunicación, el objetivo de ese área de conocimiento, establecer que esa comunicación sea eficaz, eh, que sea estrictamente la necesaria, que sea eficiente, en qué formato lo debemos realizar, ¿no? Por lo tanto,
es importante tener en cuenta que la comunicación en los proyectos hay que hacerla de una manera eficaz y eficiente a una cantidad de personas, ¿vale? Por lo tanto, la información que vamos a manejar ya no solamente es que sea amplia como tal, sino que debe de comunicar, se debe llevar a muchos canales, ¿vale? Entonces, todos los proyectos tienen en común que tienen una forma de comunicar. Tenemos que tener en cuenta lo que tenemos que comunicar, ¿vale? Perdonad, que voy a comprobar una cosa. Vale. Como os decía antes, la comunicación, siempre que hay que buscar un poco que esa comunicación sea lo más humana posible dentro del mundo en el que nos movemos, dentro de la globalización y dentro de esa necesidad que podamos tener, ¿no? Todos los proyectos pueden variar esas necesidades de información y los métodos de distribución, ¿vale? Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con el equipo y los interesados clave para determinar quién necesita ser informado y qué información debemos realizar. Son preguntas, autopreguntas que nos debemos realizar para contestar y realizar toda esta documentación. ¿Con qué frecuencia debemos hacer esa comunicación y con quién y cómo la debemos compartir? ¿De en qué medios y cómo se debe realizar? Por lo tanto, la comunicación resultante dará respuesta a estas preguntas, ¿vale? Para equilibrar la distribución de la información de las partes interesadas. También debemos considerar que también el uso de las tecnologías y los métodos de comunicación serán más apropiados. Debemos definir cuáles son más apropiados para lo que estamos en el proyecto. Y lo que debemos elaborar es esa matriz de comunicación que veremos más adelante. ¿Qué fases tenemos en la gestión de las comunicaciones, no? Bueno, como ya sabéis, esa identificación de los interesados y ese plan de dirección director de proyectos es un punto de partida en las comunicaciones para recopilar toda la información, planificar el cómo y cuándo, cómo se van a realizar, luego realizar la distribución de la información, gestionar o prever un poco esas expectativas y cómo pueden ir influyendo, y luego ya realizar el seguimiento y control de las comunicaciones, ¿no? Por lo tanto, tener el tema de la comunicación, o sea, del desempeño de la comunicación. Los procesos que debemos llevar a cabo. Bueno, elaborar ese plan de gestión de las comunicaciones, que ahí lo que establecemos son esos parámetros y directrices que regirán la gestión de la comunicación, es decir, la planificación. Lo que decía antes, escribirlo siempre. No hay que hacer documentos grandes, que os lo he dicho en varias ocasiones. Gestionar las comunicaciones del proyecto. Durante la ejecución del proyecto se pondrá en práctica lo establecido en el plan de gestión de las comunicaciones. Es decir, escribimos lo que vamos a hacer y cuando arrancamos el proyecto velaremos y gestionaremos esas comunicaciones y velaremos y controlaremos que se está realizando de la manera que habíamos dicho en el plan de gestión de las comunicaciones, ¿vale? El plan de gestión de las comunicaciones, ¿cómo se elabora? ¿De dónde cogemos la información? Como decía antes, del plan director del proyecto, del registro de interesados. Es importante saber a quién y qué debemos comunicar. Es otro de los puntos importantes son los factores ambientales de la organización, que como ya os he dicho, nos influirán muchísimo en cómo se deben afrontar los proyectos. ¿Vale? Además de esto, ¿dónde? Los activos que vamos a dedicar a la comunicación, qué herramientas vamos a utilizar para ellas y cómo las vamos a controlar. Qué plantillas, qué guías, qué procedimientos, qué información histórica, es decir, pues debemos saber qué formatos de informe, cuándo se deben realizar, cuándo se deben enviar, pues todo ese manual es lo que debemos establecer en el plan de las comunicaciones. ¿Qué debe contener, no? Bueno, ¿cómo debe ser comunicada la información ahora con la globalización? ¿Qué requisitos de comunicación por parte de los interesados? ¿Qué idioma vamos a utilizar? ¿Qué formatos, los diferentes formatos? ¿Qué contenido? ¿Qué nivel de detalle va a tener cada uno? ¿El motivo o la causa de la distribución? ¿Los plazos? ¿Qué persona es responsable de comunicar esa información? ¿De qué consideramos información confidencial? ¿Qué grupos debemos gestionar o debemos utilizar para cada información? Y luego registrar todas esas informaciones que vamos transmitiendo y esas escalas si se va produciendo o no y el método de, bueno, pues por supuesto esa revisión continua y elaborar esos diagramas de flujo de la información que como podéis ver siempre esos diagramas de trabajo y los tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vamos a comunicar? Bueno, pues desde el organigrama, ¿qué necesitamos comunicar? El organigrama, las relaciones de responsabilidad y disciplina, esas comunicaciones internas,
todos los planes y documentos anexos, alcances, requisitos, interesados, cronogramas, costes, calidad y demás, todo el tema de logística y habrá una parte de comunicaciones externas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta esos temas a comunicar para clasificarlos de una manera o de otra y saber a quién debemos comunicárselos, ¿no? Para ello utilizaremos, por ejemplo, este matriz de comunicaciones. Al final lo que establecemos aquí es un resumen de según el tema que tengamos que trabajar, lo que vamos a hacer es definir qué tipo de reunión vamos a hacer, quién está, quién la dirige, quién la convoca, quién la modifica, quién la comunica, quién elabora el acta y todo ese tipo de información de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? Luego, además de esto, esta matriz debemos pensar un poco cómo completarla, ¿no? Y la manera de completarla es relativamente sencilla, ¿no? Al final es ver qué necesidades tenemos y bueno, y escribir un poco aquello que necesitamos. Este es un ejemplo que yo he puesto, pues bueno, del seguimiento y control, una reunión de coordinación, una reunión de proyecto, ¿vale? Que veremos un poco que todas las tareas asignadas, cómo van. ¿Qué comunica? Bueno, pues el estado, cómo se encuentra cada estado, cómo va el avance, cómo va esa planificación, si se está cumpliendo, cada cuánto tiempo se realiza esa periodicidad, qué duración tiene, cómo se puede realizar, si esto implica un acta posterior o no, quién la convoca, quién participa, quién va a la reunión y a quién se informa. Por ejemplo, puede haber miembros del equipo que por algún motivo no hayan podido asistir, por lo tanto se informaría luego mediante ese acta. ¿Vale? Con respecto al alcance, las reuniones de los equipos de trabajo, cómo se debe realizar, en los costes, cada cuánto tiempo, cómo se tiene en cuenta, con quién se realiza y demás. El seguimiento de recursos humanos, cómo se lleva a cabo, cómo se recluta, ta. Entonces, así es como el ejemplo que yo he puesto de un poco cómo establecer esa matriz de comunicación, ¿vale? ¿Para qué? Para, bueno, pues dejar un poco más o menos claro cómo lo debemos hacer. Y debemos tener en cuenta que la información del proyecto contenida en el plan de la dirección en general aparece en todos los planes subsidiarios, ¿vale? Por lo tanto, van a existir ciertas demandas, ¿vale? Y debemos establecer esas necesidades de comunicación. Aquí en esta matriz debemos cubrir todas y cada una de ellas y saber que esas fuentes de información en qué momentos es el momento de revisar todos esos planes. También va a ser un momento en el que después de estas reuniones vamos a establecer diferentes protocolos de trabajo, pues por ejemplo, si estamos hablando del tema de costes o de tema de plazos, si esos costes hay una desviación, tenemos que ver si hay que aplicar un plan de contingencia, si los riesgos han sido mayores de los esperados o hay cualquier modificación y cualquier impacto. Entonces debemos tener en cuenta un poco todas esas situaciones para saber cómo debemos actuar y a partir de estas reuniones establecer esos trabajos que debemos realizar, ¿no? Bueno, además de lo que es la propia comunicación como tal, que como ejemplo lo tenéis, y bueno, aquí al final creo que hay algo que, no, sí aparece bien. Tener en cuenta, sobre todo importante, cómo se informa, ¿vale? Y a quién se informa, ¿vale? Sobre todo, qué devuelven, ¿no? Este tipo de comunicaciones, que al final lo que serían son las reuniones, esos meetings que realizamos con miembros del equipo, miembros externos. También habrá alguno de ellos que por temas contractuales o porque el propio cliente lo desea, no lo establezca de una manera semanal, quincenal, incluso diaria, con ciertos reportes, ¿no? Entonces tendremos que tenerlo en cuenta. Y luego habrá que incluir esas reuniones internas dentro de la compañía que también nos afectan al proyecto y que habrá que realizar comunicaciones después como directores de proyecto, ¿vale? Bueno, además de todo esto, necesitamos algo para comunicar, ¿no? ¿Qué recursos van a ser necesarios? En función del tamaño del proyecto, de las características del mismo, de los recursos humanos que vamos a gestionar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué necesidades y qué recursos tecnológicos, infraestructuras y si las comunicaciones se manejan de manera grupal o de manera individual y mantenemos la distribución, ¿no? Por lo tanto, debemos tener en cuenta qué conexiones debemos tener, qué tipo de telefonía, qué programas, qué tipo de hardware y software debemos utilizar, la parte un poco de estructura, ¿no? Que debemos tener. Aquí, por ejemplo, como veis, diferentes tipos de software, el tema de los equipos, la telefonía
y bueno, las conexiones de red que necesitamos, ¿no? También para que lo tengáis en cuenta, que es algo que en el plan de comunicaciones es en el lugar donde debemos definir esas necesidades de recursos a nivel comunicaciones, ¿vale? Otra cosa importante es el cómo se trabaja o cómo es el flujo de trabajo cuando hemos establecido esa matriz. Hay un diagrama, ¿no? Yo hago una reunión, cualquiera de ellas, de las que habéis visto en la matriz. Esta reunión hay dos cosas. Hay un acta, generamos un acta, que la tiene que aprobar el director de proyecto, que quizá lo he hecho un poco al revés. Bueno, y este acta de reunión se hace un archivo de la misma con un registro de ella, ¿vale? Pues si hace falta en algún momento tirar de histórico, es aprobada por el director de proyecto y con ese visto bueno, la persona que le corresponda será comunicada a aquellos interesados que o bien hayan asistido a esa reunión o que necesiten recibir esa información, ¿vale? Para que lo tengáis un poco en cuenta. Luego, además de todo esto, existen diferentes tipos de comunicaciones, ¿vale? Lo que se considera la comunicación interactiva, la comunicación push y pull. La interactiva es las que dos o más partes realizan un intercambio de información de tipo multidireccional, ¿vale? Todos actúan simultáneamente como emisores o receptores y es la manera más eficiente para que todos los participantes alcancen una comprensión y un compromiso con temas específicos, ¿vale? Esto hasta ahora íbamos hablando de una conversación telefónica, reuniones presenciales, bueno, o videoconferencias, etcétera y demás. Luego existe otro tipo de comunicación que es la push, es enviar a los receptores específicos que necesitan se envía a los receptores la información correspondiente. De esta manera se asegura que el mensaje distribuya esa confirmación de que el mensaje llega, ¿vale? Aunque no hay garantías de que esté llegando a todo el mundo que se prevea, ni que haya sido descodificado correctamente o comprendido. Es decir, que esas personas le hayan dado la importancia suficiente y lo hayan leído. Esto, por ejemplo, se considera a un mail, a unas cartas, los informes, memorándum, fases, comunicaciones en prensa, comunicaciones en redes sociales y demás. Y luego estaría la comunicación pull. La comunicación pull se pone a disposición del público, es decir, nosotros hacemos un anuncio y las personas hacen a ella. Esto, por ejemplo, puede ser el intranet de una compañía, los servidores, los sistemas de aprendizaje, plataformas de aprendizaje individual o colectivo, páginas web y demás, ¿no? O sea, yo cuelgo una información y no me planteo a quién le llega o no, sino es la persona a la que se tiene que preocupar de ello. Bueno, pues sin más, un poco como las comunicaciones van muy relacionadas a esto. Hola, Fausto, bienvenido. Bueno, estaba ya prácticamente terminando, ¿vale, Fausto? Bueno, sin más, ese tipo de comunicaciones debemos saber cómo realizarlas y cómo llevarlas a cabo para de esta manera poderlas hacer de la manera más apropiada en función de la información que queramos transmitir, incluso en algún momento determinado, aparte de esa comunicación interactiva, a lo mejor debe haber esa confirmación con ese acta para hacer esos acuerdos y llegar a esos acuerdos y ver cómo lo habíamos realizado, ¿vale? Bueno, pues en principio es todo lo que os quería contar sobre la comunicación. Si tenéis alguna duda, por favor, poneros en contacto conmigo. Sé que os podéis descargar desde aquí, desde la cajita con la flecha, la presentación. Y bueno, pues sin más, espero veros en la siguiente, ¿vale? Gracias.